Bendiciones a todos los hermanos y amigos en este día. Es un gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una dulce bendición poder venir a este estudio para poder compartir con ustedes la palabra de Dios, nuestro discipulado hoy. Le hemos puesto la sexta copa, el río Éufrates. Volviendo un poquito a nuestro discipulado escatológico, ya que como atalaya nos corresponde pararnos en la torre y anunciar las cosas del final también, en lo que viene. Entonces la sexta copa, el río Éufrates, quizás cosas que muchos ignoran, pero que están sucediendo en estos momentos proféticos que estamos viviendo. Usted se recordará, o si no se recuerda, yo le traigo a la memoria que cuando se habla del río Éufrates, el gran río Éufrates, desde el principio del Génesis, pues la historia relata que es uno de los ríos caudalosos, uno de los ríos que traía desde el principio la riqueza a la tierra, a la humanidad. Entonces es una fuente de comercio, de bendición desde el principio, entre otros 3 ríos que habían, ¿verdad? Como el río Tigris, etcétera. Entonces, pero hablando del final, se puede ver en la palabra que bajo el río Éufrates, o bien en el río Éufrates, hay amarrados 4 ángeles. Los 4 ángeles que, hermano, dice que van a traer una catástrofe sobre la tierra, porque dice que cuando se da la orden de que ellos sean sueltos, dice que va a morir no estoy mal, la tercera parte de la tierra, de los hombres. Entonces es algo destructivo, ¿verdad? Ahí están los 4 ángeles amarrados con cadenas y se le da la orden al ángel que viene de parte de Dios y que sean desatados para el día, la hora, el mes y el año. Entonces la sexta copa del río Éufrates, queremos arrojar un poquito de luz, cotejarlo con la palabra, las noticias actuales, para ver qué es lo que esto nos está trayendo. Vamos a fundamentar en la palabra en el nombre de Jesús para hacer una palabra oración. Apocalipsis 16:12 es la base. Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Mire, ahí aparece el gran río Éufrates. Y entonces ya dice la palabra, y el agua de este, dice que el agua de este se secó. Mire, el agua de este se secó. Entonces quiere decir que ese es el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Porque dice que el agua de ese río está precisamente en estos mismos momentos, se está secando. Entonces dice que ¿para qué? Dice para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, Asia, ¿verdad? Asia, reyes del oriente. Entre ellos, pues ahí, usted sabe lo que estaba sucediendo en el conflicto ese, ¿verdad? China, Japón, Rusia, lo que está sucediendo allá, Turquía, y exactamente en el país de Turquía es donde está este río Éufrates. Ahí en el país de Turquía es donde este río está situado. Pero ya lo va a mostrar cómo es que este río va. Porque aquí lo que dice es que el sexto ángel derramó su copa. Quiere decir que si este río se está secando o ya se secó, quiere decir que la sexta copa ya fue derramada. Amén, para que este río se seque, porque esto es lo que dice la Biblia. Mire, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. O sea que se derrama la copa y se seca el río. Ahora dice que es el camino que está preparándose para que los reyes del oriente pasen, ¿verdad? Entonces ahí tienen paso libre ya también, como quien dice, va para la invasión a Israel. Entonces ahí hay un tremendo conflicto, ¿verdad? No lo sabemos bien. Hagamos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias este día por la vida, por todo lo que nos das, tus favores, y te pedimos que alumbres la luz de nuestro entendimiento y con la palabra profética más segura, y que podamos, Señor, recibir edificación y una luz, una voz de alerta en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé la revelación para poder
hablar y para poder nosotros ser entendidos. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la audiencia, a todos los que nos escuchan. Amén y amén. Muy bien, entonces, hermano, seguimos aquí. La sexta copa, el río Éufrates. Ya explicamos los 4 ángeles que dice Apocalipsis 16, que están amarrados, y vamos a ir a ese punto allá. Entonces, esta fue la base que estamos leyendo. Y entonces yo veo en el panorama, en las noticias, en todo lo mundial, que este río ya se secó, hermano. Y que será muy poco lo que queda. Pero entonces quiere decir que ya la sexta copa se derramó. ¿Y qué viene? La séptima copa. Amén. Porque estas son las 7 copas de la ira de Dios. ¿Y qué pasa en la séptima copa? En la séptima copa lo que sucede es que dice que hay un terremoto de una magnitud mundial, y que dice que no ha habido un terremoto así en toda la historia de la tierra, y dice que no lo volverá a ver. Entonces esa es la séptima copa, y ese es el peligro, que nos estamos enfilando a un momento como no va a haber. Entonces aquí es lo que estamos viendo, que esto ya se está arreglando, ¿verdad? Y si lo cotejamos con las noticias mundiales, en el panorama profético, vemos que esto ya tiene su cumplimiento. Entonces sigamos un poquito aquí. Yo le sigo leyendo aquí después del versículo 14, mire, en el mismo capítulo Apocalipsis 16, pero en el verso 13, porque estábamos en el 12, cuando leímos aquí, mire, 16, 12, cuando es derramada la sexta copa. Pero mire qué dice en el 13, a continuación. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Mire qué tremendo. Ahí menciona la Trinidad satánica, diabólica, que el Señor le reprenda. Menciona al dragón, que es el diablo. Menciona la bestia, que es el anticristo, o el falso, el hijo, ¿verdad? El antihijo. Y menciona el falso profeta, que es el que va a preparar todo el camino del anticristo también. Entonces dice que salen 3 espíritus inmundos a manera de rana, y la Biblia dice que para qué son. Solo estoy entresacando estos versículos para que mire qué es lo que dice la Biblia que sucedió o sucederá después de que sea derramada la sexta copa. Entonces en el verso 14, mire, siguiente versículo dice, capítulo 16 siempre, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, mire, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces son espíritus inmundos, espíritus de demonios que son desatados, que van a la guerra, dice. Van a influenciar a los reyes, a los presidentes, pues, de las naciones, para que se preparen para el día de la batalla, de la guerra. Hermano, ¿y qué es lo que se oye, amigos? ¿Qué es lo que se oye hoy en las noticias, en todo mundialmente? Que todas las naciones, hermano, se están metiendo en el conflicto que hoy día existe entre Rusia y Ucrania y todos los aliados de ellos. Entonces, mire, ¿será que están estos espíritus de demonios influenciando ya a los presidentes de las naciones, a los reyes de la tierra, para llevarlos al gran día de la batalla? Pero eso lo vemos entonces que ya empieza a asomarse ahí, ¿verdad? Como la luz del alba que va en evolución hasta que se alumbre bien, pero por lo menos ya vemos el comienzo, ¿verdad? Verso 15, mire, solo estoy leyendo el capítulo 16 y sus versículos. Verso 15 dice, cuando llega el verso 15 dice, una voz de parte que es el Señor, mire qué dice, Juan lo está viendo y lo está diciendo en su visión apocalíptica. He aquí, yo vengo en amarillo, como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, en medio de toda esa situación y ese caos, ese mover satánico que se está dando, después de que la sexta copa ha sido derramada, por eso leímos los versículos, hay una voz de alerta que dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces el Señor está anunciando su venida, el Señor está anunciando su parucía, está anunciando que Él regresa y que hay que estar preparados, porque el que esté preparado es bienaventurado y no se va a ver su desnudez ni su vergüenza.
Entonces, eso es a lo que le tenemos que poner atención ahorita. Si el río Éufrates ya se secó, y entonces la sexta copa ya fue derramada. Y repito, ¿qué viene en la séptima copa? Un terremoto de precedentes incalculables que dice que no ha sucedido desde la fundación del mundo o desde que existe el hombre hasta este momento, ni lo habrá después. Entonces, en medio de todo eso, ahora viene el Señor y dice, yo vengo. Entonces, ¿a qué horas viene el Señor? ¿En qué momento? Esa es una gran señal para poder discernir y entender la venida de Cristo. Es este momento en que Él dice, yo vengo, y bienaventurado el que vela. Ahora más que nunca, hermanos y hermanas, consagrémonos, agarrémonos de la mano del Señor, busquemos al Señor con pasión, porque el momento se ha acercado, el momento ha llegado ya. Él viene como ladrón. Ahí está la señal, ahí está el reloj de Dios, ahí está apuntalando el momento, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar preparados y velando, como dice aquí, para que nuestras ropas, para guardar nuestras ropas y que no andemos desnudos. Eso es lo que quiero señalar en ese punto. Ahora bien, en el verso 16, miren lo que vuelve a decir. 16, mismo capítulo. Y entonces ya dice, en medio de que el Señor anunció su venida, vuelve otra vez Juan y ve esto y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hey, hermano, cuánto se oye hoy que el Armagedón está a punto de ya los reyes de la tierra, los presidentes, dice que nos estamos acercando al Armagedón. Mire el término que están utilizando, como el presidente de Rusia, los presidentes más poderosos, ¿verdad? De la Unión Americana, el Reino Unido, ya dicen ellos que viene este momento, mire, Armagedón. Pero dice que fueron reunidos, dice este versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Y sabe qué significa Armagedón? Degüello. Eso significa degüello, ¿verdad? Como cuando le van a quitar su cabeza a alguien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hermano, viene el momento en que dice la Biblia que el que no se deje sellar, el que no deje que le pongan la marca 666 en su frente o en su brazo, su mano derecha, se va a enfrentar a una guillotina, va a morir. Entonces, mire el momento que nos estamos acercando, a Armagedón. Pero eso también significa el holocausto que va a haber en la guerra. Ese debe ser un holocausto nuclear, pero es entre las naciones, entre los presidentes y las de las naciones. Bueno, entonces aquí en el verso 16, con todos los versículos que hemos entresacado del capítulo 16, llegamos al versículo 16. Pero ahí están los ángeles, mire, que eso lo dice la Biblia, que están amarrados ahí en el río, gran río Éufrates, y que van a ser soltados para el día, la hora, el mes y el año. Que dice que van a traer plagas por las cuales van a morir, hermano, la tercera parte de los hombres. Son muchos versículos y el tiempo es el que no nos alcanza, pero ahí están en el capítulo 16, usted los puede, lo puede ver. Ahora aquí les enseño esta foto, mire lo que dice aquí, sexta copa, preparación para el Armagedón. Pues eso es lo tremendo. Sexta copa, preparación para el Armagedón, Apocalipsis 2, del 12 al 16. Pero ¿por qué insistimos en esto? Porque, hermano, el río Éufrates se secó. Ese es el asunto. Ese es de sexta copa, según la Biblia, Apocalipsis 16, preparación, entrada al Armagedón. Entonces hay que ponerle coco, como dicen los muchachos, ¿verdad? Y entender esta gran señal que se está dando, hermano. Tremenda. A la par de todas las señales que tenemos, hermano, ahí en el panorama. Pero el momento de su venida, de su aparición se acerca. Y la iglesia, la novia fiel, la casadera, se va a ir con él. Y la vida va a seguir, pero bajo estas circunstancias paupérrimas, destructivas, y lo que va a quedar en la tierra del mundo. A su nombre. Entonces la sexta copa, el río Éufrates, es nuestro enfoque, el río Éufrates. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 14:15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y mire que le dijo, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Esa palabra
madura. Ahí eso me llama la atención, en verde, porque esa palabra, mire, la mies de la tierra está madura. Fíjese que es el mismo concepto que se usa cuando comenzamos, cuando dice que el río Éufrates se secó para darle paso a los reyes del oriente. Pero me llama la atención, secó, secar. Esa palabra es el mismo concepto o la misma connotación griega. Ya lo vamos a ver ahorita. Sherión creo que se dice en griego, ya lo voy a corroborar. Pero ese sherión es el mismo concepto ahí en cuando dice que se secó el río Éufrates, y aquí cuando dice, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, ¿qué está diciendo? Mete la hoz, como quien dice, va, el final llegó, la mies está madura. Es el momento de levantar la cosecha. ¿Qué significa eso otra vez? Que el Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda sus ropas para que no se vea su desnudez y su vergüenza. Entonces habla de su venida otra vez. Entonces este concepto, mire, secar, madura, es el mismo. Entonces, ¿qué va a suceder en momentos en que el río Éufrates se ha secado? Que el Señor va a aparecer y la miel va a ser levantada, la siega, la cosecha va a ser levantada, mire, porque ya está madura. Y ahí lo dice, mire, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. O sea que va a haber un acontecimiento ahí, pero es que van a levantar la cosecha. Amén. Pero, y a la par de eso, que el río Éufrates se ha secado. Y es el mismo concepto, lo vamos a ver aquí. Mire, por ejemplo, Apocalipsis 16, 12, que era donde empezamos, mire, sí, aquí se lo muestro, mire, aquí empezamos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, Sherión, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, mire. Pero ese mismo concepto Sherión que dice que el agua se secó del río, es el mismo concepto mire, cuando dice, pues la miel de la tierra está madura, Sherión. Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento que se seca el río Éufrates? Que la miel va a ser levantada, porque está madura, está Sherión. Y es el mismo entonces ahí. Sí, aquí tengo, mire, que eso significa, mire, secarse, Sherión, ¿verdad? Secarse y maduro. Eso significa. Son estos dos conceptos, mire, de Apocalipsis 16, 12 y de Apocalipsis 14. O sea, secarse y maduro es el mismo concepto. Pero vemos paralelamente todo lo que va a suceder en el momento que este río se está secando. Ahora creo que tengo aquí, mire, hacia aquí está, mire, la connotación griega sheraino, esa es. La connotación griega sheraino o xeraino, ¿verdad? Dice que significa, mire, seco, secar o maduro. Es esta que le estaba diciendo, mire. Que ya vimos, esos dos son los dos versículos, mire, donde va el mismo concepto, sheraino, y aquí ve que ya dice secarse y maduro. Pero es esta, mire, la connotación griega sheraino, seco, secar y maduro. Entonces, ¿qué va a acontecer entonces? El Señor se va a llevar a su pueblo. Seguimos. El río Éufrates se está secando. Miren las noticias, le voy a mostrar aquí unas fotos de las noticias actuales. El río Éufrates se está secando. Les enseño aquí esta foto. Mire esto. Mire cómo están las fotos que se han tomado en el río, que antes era el río caudaloso, porque es uno de sus significados, río caudaloso, ¿ya? Que tenía una gran corriente, pues, y mire cómo va quedando. Mire el fondo, cómo va quedando ahí. Una más, mire cómo va quedando. El río Éufrates se está secando. Mire, ahí está. Y esto es fácil, usted lo puede corroborar, lo puede buscar en la web, ahí en su browser, en Google, póngale río Éufrates se seca y ahí le va a dar todas estas fotos, usted lo puede corroborar. Mire, aquí está el mapa también, mire, antes cómo estaba, mire, y ahora después en la flechita roja, mire cómo está quedando. Entonces dice, se seca el río Éufrates, profecía cumpliéndose. Hermano, y a estas alturas, ¿cómo está? Estas fotos son del año pasado. Y ahorita, ¿cómo estará? Ya es poco. Mire cómo la gente ahora ya está incluso hasta cultivando ahí o están caminando como si nada en ese espacio donde el río corría. Mire, ahí por lo menos hay 4 fotos donde se ha secado, mire. Y cómo la gente ya anda ahí donde está seco, árido. Y ya es poco lo que queda. Se secó el río Éufrates. ¿Qué quiere decir eso? Según lo que vimos en Apocalipsis 16,
que ya está preparado el camino para que los reyes del oriente pasen. La invasión a Israel, ese es otro tema, pero por ahí será el camino. Pero lo tremendo ahora es que dice que hay 4 ángeles que estaban amarrados ahí, con cadenas. Y que entonces se le da la orden al ángel, el Señor le da la orden al ángel y le dice que vaya y los desate por el día y la hora y todo, y para que hagan lo que tienen que hacer. Pero ahí está, mire, seco, la 6ª copa del río Éufrates. Quiere decir que la 6ª copa ya se derramó. ¿Y qué viene? Repito, la 7ª, donde va a haber un terremoto mundial. Sigamos, que ese es otro tema. Entonces, ya aquí los versículos que le quiero poner es versículos que le hacen referencia y denotan a esa palabra Sheraino, que básicamente lo que nos señala es que un juicio viene, que es una maldición, que es como un juicio el que viene. Por ejemplo, Mateo 21:19, mire cómo dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, mire Jesús lo que dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta es la maldición de la higuera. ¿Se acuerda? Que él buscó fruto y solo hojas habían, y entonces ahí fue maldecida la higuera. Y hoy hay versiones que en el encabezado dicen la maldición de la higuera. Pero aquí, mire, dice que le dijo, nunca nazca de ti fruto. Y luego, mire, se sheraino. Ahí está. Se secó la higuera. Entonces, ¿qué denota eso? Un juicio. Y después cuando venían de regreso, los discípulos vieron la higuera y la vieron que se había secado. Y creo que fue Pedro el que le dijo, Señor, mira, la higuera se secó, la higuera que maldijiste. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué se acerca, hermano? Que si el río Éufrates se ha secado o se está secando en su totalidad, entonces, ¿qué es lo que viene? Un juicio. Ya eso significa, secó. Y a la par del otro concepto que miramos en Apocalipsis 14, que dice que la mies está madura, que es el mismo concepto, Sheraino. ¿Ah? Entonces ya viene ahí vamos a ver. Vamos a corroborar ese Sheraino. Ahí está, mire, Sheraino. Seco, secar, maduro. ¿Qué es este concepto? Mire, maduro, que es el mismo que es mire. Perdón que repita, pero es más seguro. 16:12 Apocalipsis. El río Éufrates se secó para que estuviese separado el camino a los reyes del oriente, cuando el 6º ángel derramó su copa. Ahí está, y ahí está otra vez, secarse y maduro, es Sheraino, y entonces ya aquí le había enseñado las fotos, ya se secó, mire, Sheraino, ahí está, viene la recogida de la mies, de la cosecha, el pueblo de Dios, amén. Entonces aquí ya que dijimos que da a entender qué es lo que sucede cuando viene este Sheraino, esta palabra secó, mire, es como una maldición, es un juicio que viene. Hermano, ¿y qué viene ahorita? Pues le estoy hablando de un terremoto que sigue la 7ª copa, que sin precedentes. No fue nada lo que pasó en Turquía hace poquito. ¿Se acuerda? Que Turquía se dividió, un gran terremoto. No es nada eso, hermano. Ese es solo un anuncio de lo que viene, la 7ª copa. Cuando esa 7ª copa se derrame, viene el terremoto mundial del que se está hablando, y eso lo vamos a tocar en otro tema. Esa 7ª copa, para que podamos ver qué es lo que va a suceder, pero eso ya implica la gran tribulación o la tribulación que viene, amén, medio de juicios. Ahora Marcos 3:1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía, mire, seca una mano, Sheraino, seca una mano, Sheraino. Entonces mire, aquí tenemos un hombre con una mano seca. Amén. Y entonces vemos otra situación negativa en la humanidad. ¿Y qué él significa una mano seca? O sea que una mano seca es una mano sin bendición, una mano que no puede bendecir, porque está seca. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una especie de juicio, pero eso nos viene dando referencia de lo que es y lo que significa que el Éufrates se ha secado, que el Éufrates se está secando en su totalidad. Por lo que viene, no es nada bueno, pues, no es nada bueno sobre la tierra, sobre la humanidad. Sheraino. Veamos otro. Ya estoy terminando, no le quiero quitar mucho tiempo, solo estoy poniendo referencias de este concepto
de que habla Apocalipsis 16, 12 creo que es, donde dice que el sexto ángel derramó su copa y el río Éufrates se secó. Y entonces ya le da paso a los reyes del oriente. Y ahí se encadena una serie de acontecimientos de los que venimos viendo, hermano. De este año 2023, los presidentes de las naciones no auguran nada bueno. Y usted sabe de la quiebra de los bancos en el norte, en Estados Unidos, y una catástrofe, una recesión. Usted lo ha oído, las noticias ahí, en su teléfono inteligente, usted lo puede corroborar todo eso. Pero hermano, el punto es, no se mira nada bueno que venga sobre la tierra. Eso sí, sobre la tierra, el mundo. Pero Jesús dijo, vosotros no sois del mundo. Nosotros somos del pueblo de Dios, nosotros somos nación santa, y el Señor nos va a escapar porque la mies está madura, Sheraino, y nos va a llevar en una venida secreta. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos y, como decía la palabra, guardar nuestras ropas para que no se vea nuestra vergüenza y desnudez. Pero tenemos que consagrar y buscar de Dios este año del reconocimiento 2023. Pero al mundo no se le augura nada bueno. Bueno, en Lucas 8:6, mire, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, Sheraino, porque no tenía humedad. Mire, una tierra seca, infructífera, estéril. ¿Por qué? Porque cayó sobre la piedra y se secó. Ahí no hay nada, ahí no hay cosecha, ahí no hay fruto, ahí no hay nada. Pero ¿eso qué es? Una tierra bajo juicio, una tierra maldecida, no nace nada. Entonces mire, Sheraino se secó. Y eso le hace referencia, repito, Apocalipsis 16, 12, el río Éufrates, acuérdese, el fin se acerca, por lo menos de la era de la iglesia, de la era de la iglesia sobre la tierra. La iglesia se va, el pueblo de Dios se va. Entonces no hay fruto donde hay tierra seca, no hay. Entonces eso, usted sabe que no, eso usted lo puede deducir, no significa nada bueno, como los otros que hemos venido viendo, la mano seca, la higuera seca, ahora la tierra seca, no nace nada. Mire qué cosas, son varios. Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, mire, y se secará, Sheraino, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire, no es eso juicio, Cristo está hablando, él mismo, y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Mire, ahí está. Entonces, mire, si no permanecemos adheridos a Él, junto a Él, entonces nos secaremos, y dice que se recogen y se echan en el fuego y arden. Usted traduzca eso. ¿Qué será eso de echar en el fuego y arder? Ay, hermano, juicio. Eso significa una maldición. Entonces tenemos que estar adheridos y permanecer en Cristo Jesús hasta el final, porque el fin ahí está. Yo creo que ese sería el último versículo. No, tengo otro. 1 Pedro 1:24. Siempre de seco, de Sheraino. ¿Se acuerda? Apocalipsis 12, el río Éufrates. 1 Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, Sheraino, y la flor se cae. Eso referente a los hombres, mire. Pero todo hombre se va a secar. Toda humanidad se va a secar. Apartados del Señor, nada podemos hacer. Entonces toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. El mismo concepto. Entonces, cuando el fin se acerca, nosotros tenemos que estar listos, hermanos. Amén. Sí, ahí estamos terminando, mira. Ahí está, la sexta copa, el río Éufrates. Ahí están amarrados, eso tiene que ser un tema aparte, hermano, porque tenemos que ver qué es lo que esos 4 ángeles que están amarrados, atados ahí van a hacer en la tierra. Entonces eso lo vemos en Apocalipsis 9, pero hoy por el tiempo. Pero tenemos que hablar qué van a hacer esos 4 ángeles cuando sean desatados, el día, la hora, el mes y el año. ¿Qué destrucción van a traer? Porque están ahí en el río Éufrates atados y el río Éufrates se ha secado. Y ya será muy poco lo que queda, por lo que la sexta copa ha sido derramada. Entonces, en el nombre de Jesús, lo vamos a dejar ahí y que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice tu pueblo, guarda tu pueblo, ayúdalo, Señor, te lo suplicamos. Oramos, los bendecimos y dales entendimiento, danos sabiduría en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.
Bendiciones a todos y hasta la próxima, hermanos.